En los círculos religiosos se cree que el Señor regresará descendiendo con las nubes. ¿Lo hemos entendido? ¿Estamos en lo cierto? ¿Estamos equivocados en esperar de acuerdo con la profecía de la Biblia? Pero solo os aferráis a la profecía de que el Señor descenderá con las nubes y no buscáis otras dichas por Él. Si el Señor regresa y obra entre la humanidad de la misma forma que hizo el Señor Jesús en la carne, y no lo reconocemos, lo juzgaríamos y lo condenaríamos tal y como hicieron los fariseos y lo crucificaríamos de nuevo. Aquí estás. Siéntate. Hola a todos. Siéntate. Gracias. Hola. Hola a todos. Permitidme presentaros. El hermano Lee, el hermano Chen y la hermana Zan de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Ella es la anciana Fu. Gracias al Señor. Bienvenidos a nuestra Bienvenidos iglesia. a nuestra iglesia. Por favor, sentaos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Os hemos invitado para investigar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Gracias a Dios. Durante mucho tiempo, hemos escuchado que la Iglesia de Dios Todopoderoso ha dado testimonio del regreso del Señor Jesús. Él es Dios Todopoderoso. Sí. Él lleva a cabo su obra del juicio de los últimos días. Pero en los círculos religiosos se cree que el Señor regresará descendiendo con las nubes. Esto se debe a que el Señor Jesús dijo: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. El libro del Apocalipsis profetizó: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Creo que el Señor regresará descendiendo con las nubes para llevarnos al reino de los cielos. Nos negamos a aceptar al Señor Jesús, que no desciende con las nubes. Por esa razón, nunca hemos investigado al relámpago oriental. Sí. Decís que el regreso del Señor es volver a la carne y descender en secreto. Pero nadie sabe nada de esto. Aunque es irrefutable que el Señor descenderá públicamente. Amén. Por eso esperamos que el Señor descienda con las nubes y aparezca para llevarnos directamente al reino de los cielos. Amén. ¿Lo hemos entendido? ¿Estamos en lo cierto? Comunicaos con nosotros sobre esto. De acuerdo. Gracias a Dios. ¿Cómo podría ser esto erróneo? Gracias al Señor. Hermanos, nuestra visión no puede ser errónea. Sí, así El es. Señor es fiel. Él descenderá con las nubes para llevarnos al reino de los Amén. cielos. Amén. Aunque la Biblia también profetizó que el Señor vendrá como un ladrón y que a medianoche alguien gritará: viene el novio. Esto es algo que no podemos investigar. Así es, sí. Sí. Los falsos cristos vendrán en los últimos días. Tememos no poder distinguirlos. Por lo tanto, creo en el Señor Jesús que desciende con las nubes. No puede ser erróneo. Amén. El Señor Jesús nos llevará al reino de los cielos. Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Esa es mi opinión. Estoy con él. Yo pienso lo mismo. Amén. Amén. Hermanos, en cuanto a lo de esperar a que el Señor descienda, no debemos depender de las imaginaciones del hombre. Cierto. Los fariseos se equivocaron cuando esperaban la llegada del Mesías. Sí. Usaron las ideas del hombre para medir al Señor Jesús que ya había llegado. Y al final terminaron clavándolo en la cruz. ¿No es esto cierto? Sí. ¿Esperar la llegada del Señor es algo tan simple como pensamos? Si el Señor regresa y obra entre la humanidad de la misma forma que hizo el Señor Jesús en la carne, y no lo reconocemos, lo juzgaríamos y lo condenaríamos tal
Y como hicieron los fariseos, ¿y lo crucificaríamos de nuevo? ¿Es esto posible? Es una pregunta que no habíamos pensado. Es verdad. El Señor Jesús profetizó que volvería y que hablaría al respecto. Pero solo os aferráis a la profecía de que el Señor descenderá con las nubes y no buscáis otras dichas por Él. Así os equivocáis y sois abandonados por el Señor. La profecía del descenso con las nubes no es la única que existe en la Biblia. Está la de que el Señor vendrá como un ladrón y descenderá en secreto. Sí. Por ejemplo, Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Y Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todas estas profecías se refieren a Dios hecho carne como el Hijo del Hombre y descendiendo en secreto. Como un ladrón significa que el Señor Jesús viene en secreto. Cierto. Las personas no sabrán que Él es Dios, aunque lo tengan delante. Como sucedió cuando el Señor Jesús apareció y llevó a cabo su obra. El Señor Jesús era solo el Hijo del Hombre común y nadie sabrá que era Dios. El Señor Jesús usó la frase como un ladrón como analogía de la aparición y obra del Hijo del Hombre. Esto tiene sentido. Aquellos que no aman la verdad, no importa cuánto hable u obre Dios encarnado o cuántas verdades exprese, no lo aceptan. En vez de eso, tratan a Dios hecho carne como a una persona normal y se alejan y lo abandonan. Por ello, el Señor Jesús profetizó que cuando Él regrese, porque como el relámpago al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. 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 Basado en la profecía del Señor, su regreso será la llegada del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre se refiere únicamente a Dios hecho carne, no al cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado, descendiendo con las nubes para reaparecer. ¿Por qué es así? Pensemos en ello. Si el cuerpo espiritual del Señor Jesús descendiese públicamente con las nubes, entonces conmocionaría al mundo. Todos se postrarían ante Él y nadie osaría oponérsele. Sí. Sí. Así es. En ese caso, ¿el Señor Jesús retornado sufriría y sería rechazado? Por eso, Él profetizó que su vuelta sería la llegada del Hijo del Hombre y como un ladrón. De hecho, se refiere a Dios encarnado como el Hijo del Hombre que llega en secreto. Las palabras del Señor Jesús son claras. El Señor retornará, sufrirá y será rechazado por esta generación. ¿No es este Dios encarnado? ¿Cómo no lo hemos visto antes? ¿Cómo no hemos podido iluminarnos? Lo que ha dicho es esclarecedor. Escuchemos con atención. Sí. ¿Cuál es la relación entre el Hijo del Hombre, que desciende en secreto, y Dios, que aparece abiertamente? Vamos a comunicarnos sobre esto. De acuerdo, gracias. Gracias, Señor. Dios. En los últimos días, Dios desciende en secreto para expresar las palabras, llevando a cabo la obra del juicio, empezando por la casa de Dios, purificando a todos los que escuchan su voz y regresan ante su trono, y formando un grupo de vencedores. Entonces Dios envía el gran desastre, refinando a todos los que no aceptan el juicio de Dios de los últimos días. Después, Dios descenderá con las nubes para aparecer públicamente.
Entonces se cumplirá del todo la profecía de Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Todos preguntan, ¿por qué cuando el Señor descienda será visible para aquellos que lo laceraron? ¿Y quiénes son aquellos que lo laceraron? ¿Hace falta decirlo? ¿No son los que crucificaron al Señor la primera vez? Sí, así es. Algunos dicen que son los que clavaron al Señor Jesús en la cruz. ¿Es así realmente? ¿Acaso los que crucificaron al Señor Jesús no fueron destruidos por Dios hace mucho tiempo? Cierto. En realidad, aquellos que lo laceraron, durante el periodo en el que Dios encarnado ha descendido en secreto en los últimos días, no buscan su voz, pero sí se oponen a Dios Todopoderoso. En ese momento verán que Dios Todopoderoso al que se han opuesto es justo el Salvador Jesús, al que han estado esperando con amargura estos años. Se golpearán, llorarán y rechinarán los dientes, pero su final será el castigo. El libro del Apocalipsis no dice si estas personas viven o mueren. Es imposible saberlo. Solo Dios lo sabe. Sí. Todos deberían tener esto bien claro. Solo las vírgenes prudentes que escuchan la voz de Dios tienen la oportunidad de recibir su regreso, ser arrebatadas ante el trono de Dios para asistir al banquete nupcial del Cordero y ser perfeccionadas por Dios para ser vencedoras. Esto cumple la profecía de Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Gracias a Dios. En cuanto a los que se aferran a que el Señor descenderá con las nubes, pero no investigan la obra de Dios en los últimos días, son considerados las vírgenes insensatas. Especialmente los que se resisten y condenan a Dios Todopoderoso. Son los fariseos y anticristos expuestos por la obra de Dios en los últimos días. Todos han vuelto para crucificar a Dios. Todos ellos caerán y recibirán su castigo. En este punto, confío en que sepáis cuál es el error que han cometido los que solo reciben al Señor, que desciende con las nubes, y cuál será su final. Son cosas que espero que entiendan. Gracias al Señor. Lo que han dicho es cierto. Para recibir el regreso del Señor, escuchemos a Dios. Sí. Eso es muy cierto. Sí. Habíamos ignorado este punto. Sí. Realmente somos insensatos. ¿No es así? Tendremos problemas de verdad si no investigamos la obra de Dios Todopoderoso. Cuando llegue el gran desastre, no tendremos salida. Nadie puede saber si vivirá o morirá. Creo que su comunicación es buena. Es mejor que lo investiguemos. Si aún así no escuchamos la voz de Dios, caeremos en el desastre. Sí. Mejor escuchemos con atención. Habéis dado testimonio de que cuando el Señor regrese se hará carne y llegará en secreto. Y después de formar un grupo de vencedores, descenderá para aparecer ante todos nosotros. Tal comunicación tiene sentido. Durante 2000 años, los creyentes en el Señor han estado esperando a que descienda de las nubes. Amén. Los pastores y ancianos también lo dicen a menudo. Sí. ¿Estamos equivocados en esperar de acuerdo con la profecía de la Biblia? Los pastores y ancianos religiosos son personas que sirven al Señor. Sí. Esperan que el Señor regrese así. No creo que el Señor, retornado, vaya a abandonar a estos ancianos y pastores. Eso es imposible. Eso es impensable. ¿Cómo es esto posible? Debemos escuchar a los pastores y ancianos. Han creído por más tiempo en el Señor y entienden la Biblia. Así es. Tenemos que escucharlos. Amén.
Sí, deberíamos obedecer lo que digan los pastores si está basado en la Biblia. Amén. Obedecerlos es obedecer al Señor. Amén. Basta con que sigamos las palabras de los pastores y esperemos a que el Señor descienda. El Señor es misericordioso. Él no nos abandonaría y menos nos castigaría. Amén. Hermano, ¿en qué os basáis para decir algo así? ¿Lo que habéis dicho se ajusta a las palabras del Señor Jesús? ¿Os basáis en sus palabras? Si lo que estáis diciendo está basado en las imaginaciones del hombre, eso sería oponerse al Señor. Veamos de qué manera esperaron los fariseos la llegada del Mesías y por qué motivo clavaron al Señor Jesús en la cruz. Al principio, los judíos fariseos tenían muchas ideas e imaginaciones sobre el Mesías. Vieron la profecía bíblica. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Basándose en las palabras de las profecías bíblicas y en fantasías de larga duración y deducciones sobre la llegada del Mesías, los fariseos determinaron que el Señor sería llamado Mesías y nacería en una familia pudiente. Y que además sería como David y se convertiría en el rey de Israel y los llevaría a independizarse del Imperio Romano. Puede que la mayoría de los israelitas pensasen así. Pero Dios no cumplió estas profecías según sus ideas e imaginaciones, y por ello los fariseos lanzaron acusaciones contra el Señor Jesús, lo condenaron y blasfemaron contra él. Aunque en aquella época el Señor Jesús expresó verdades y obró muchos milagros, demostrando plenamente la autoridad y el poder de Dios, a los fariseos no les importaron las palabras del Señor Jesús, o cuán inmensa era su autoridad. Si no se ajustaba a sus ideas e imaginaciones, si él no había nacido en una familia pudiente, si su aspecto no era noble, si su nombre no era Mesías, lo condenarían y se opondrían a él. Por su naturaleza de odiar la verdad, al final clavaron en la cruz al Señor Jesús, que había expresado verdades y llevado a cabo la obra de la redención. ¡Qué cierto es! Hermanos y hermanas, ¿no son detestables los fariseos? Malditos sean los fariseos. Malditos sean. Los pecados de los fariseos al oponerse al Señor Jesús expusieron su aversión y odio a la verdad y su naturaleza satánica. Esto demuestra que sus corazones no esperaban a que el Mesías los salvara del pecado, está claro. ¿Y qué esperaban? Ellos esperaban que el rey de los judíos los liberara del gobierno romano para no tener que sufrir como esclavos. Creían en Dios y en la llegada del Mesías para satisfacer sus deseos personales y proteger su estatus. Pensemos en ello. ¿Qué error cometieron los fariseos al esperar la llegada del Mesías? ¿Por qué fueron los fariseos maldecidos por Dios? Esto da mucho que pensar. Vale la pena reflexionar. Sí. ¿Por qué los fariseos se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron cuando apareció para llevar a cabo su obra? ¿Qué naturaleza de los fariseos quedó aquí demostrada? Aquellos que desean la aparición de Dios deberían comprender estos problemas. Esto merece una seria reflexión. Si no vemos a través de estos problemas, llegado el momento de recibir al Señor Jesús, es posible que acabemos oponiéndonos a Dios como lo hicieron los fariseos.
¿No pensáis que pueda ocurrir? Sí. No podemos aterrador. recorrer el mismo camino que ellos. Sí. No. ¿Los fariseos esperaron la llegada del Mesías? ¿Cómo lo hicieron y por qué crucificaron al Señor Jesús? ¿Cuál es el origen de estas preguntas? Veamos qué dice Dios Todopoderoso acerca de esto. De acuerdo. Es verdad. Muy bien dicho. Dios Todopoderoso dice: ¿deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que éste vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperándole porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tozudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni tampoco conocían el camino de la verdad mencionado por Jesús. Y además, porque tampoco llegaron a entender al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de pagar un tributo vacío al nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios. Esos fariseos eran tozudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios es: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que seas llamado el Mesías. ¿No son estas opiniones totalmente absurdas? ¿No son estas opiniones ridículas? Amén. Gracias al Señor. Después de leer sus palabras, la oposición de los fariseos al Señor Jesús, cuando esperaban al Mesías, debería quedarnos clara. Respecto a recibir el regreso del Señor, si un hombre se apoya en sus ideas y espera como un necio que el Señor descienda, en lugar de escuchar la voz de Dios, ¿no se estará oponiendo a Dios como hicieron los fariseos en aquella época? Sí. ¿Cuáles serán entonces sus fines? Ser malditos y castigados como los fariseos. Tienes razón. Todos lo tenéis claro. Lo que habéis comunicado es cierto. Esos judíos fariseos se apoyaban en sus ideas en espera del Mesías. Se opusieron al Señor Jesús y fueron maldecidos por Dios. Es verdad, tienes razón. Nosotros nos apoyamos en nuestras nociones en cuanto a la recepción del Señor, pensando que cuando regresen los últimos días descenderá y nos llevará al reino de los cielos. Pensamos que si el Señor Jesús no desciende, será un impostor. Seguimos a los pastores y ancianos que condenan al relámpago oriental. Esto no nos hace iguales que los fariseos condenando al Señor Jesús. Es cierto. Resulta aterrador pensar en eso. Hermana Way, aunque lo que han comunicado es razonable y se ajusta a la Biblia, mantengo la profecía de que el Señor descenderá con las nubes. Amén. Descenderá con las nubes para llevarnos al reino de los cielos. Amén. El Señor dijo que aquellos que lo esperen no deben avergonzarse. Sí. Pienso como el hermano Gia. Amén. Hermano Gia,
Solíamos tener la misma comprensión y creíamos que el Señor retornado descendería para llevarnos al reino de los cielos. Aunque quizá, tal vez estemos equivocados. Sí. Lo que han dicho basado en las profecías del Señor en la Biblia está muy claro. El Señor regresará en los últimos días en secreto, primero encarnado como Hijo del Hombre. Empezará la obra del juicio por la casa de Dios y formará un grupo de vencedores antes del desastre. Y luego aparecerá en público descendiendo con las nubes. Creo que esto se ajusta totalmente a la Biblia y a las palabras del Señor. Alguien ha dado testimonio de la llegada del novio. ¿Lo hemos investigado? Hasta ahora, ¿qué hemos estado haciendo? Seguir a los líderes religiosos en su condena al relámpago oriental. ¿Es eso cierto? ¿Se ajusta esto a las intenciones del Señor? Incluso sin estar seguros de que Dios Todopoderoso sea el regreso del Señor Jesús, deberíamos al menos buscar e investigar. Sí, debemos buscar e investigar. Escuchemos la palabra de Dios Todopoderoso para ver si es la voz del Señor. Sí. Si perdemos la ocasión de ser perfeccionados como vencedores por el Señor que llegó en secreto, caeremos en el desastre y seremos castigados. Puede ser una gran pérdida. Sí. No debemos perder esta oportunidad. La hermana Fu tiene razón. El sufrimiento que hemos padecido por creer en Él habrá sido en vano. Sí, así es. Entonces, seríamos vírgenes insensatas. Es mejor que dejemos que los hermanos de la Iglesia del Dios Todopoderoso se comuniquen con nosotros. De acuerdo. Hermanos, por favor, comunicaos más con nosotros. Sí, hermanos, por favor, comunicaos. Necesitamos que os pronunciéis. Gracias a Dios. Hermanos, hace más de 20 años que el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se propaga por la China continental, en varias denominaciones. Durante este periodo, debido a la fuerte represión del gobierno del PCC, combinado con la campaña de propaganda de sus medios, Dios Todopoderoso ya es un nombre familiar para todos nosotros. Así es. Gracias a Dios Todopoderoso. Posteriormente, las verdades expresadas por Dios Todopoderoso y los vídeos producidos por la Iglesia de Dios Todopoderoso se han publicado en Internet y se han difundido por el mundo. Confío en que los círculos religiosos sepan los métodos de testimonio de la Iglesia de Dios Todopoderoso. De hecho, hemos oído hablar de ellos. De hecho, es así. Muchos han dado testimonio de la venida de Dios. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces, ¿por qué los pastores y los ancianos religiosos aún condenan la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días? En la Biblia existen muchas profecías sobre el regreso del Señor. De modo que, ¿por qué su obsesión con la profecía del Señor que desciende con las nubes? ¿Por qué no buscan cuando escuchan los testimonios de la llegada del Señor? ¿Por qué cuando saben que Él ha expresado verdades y han visto la realidad de la obra de Dios, todavía se aferran a sus ideas e imaginaciones para condenar la obra de Dios de los últimos días? ¿Estas personas aman la verdad y esperan genuinamente la llegada del Señor? ¿Son vírgenes prudentes o vírgenes insensatas? Si son vírgenes prudentes y realmente esperan el regreso del Señor, ¿por qué cuando escuchan la voz de Dios y ven florecer el Evangelio del Reino, aún insisten en condenarlo y oponerse? ¿Puede ser debido a su sinceridad al desear y esperar la aparición del Señor? ¿Puede ser su verdadera expresión al regocijarse por el regreso del Señor? En el fondo, para ser sinceros, su creencia en el Señor y el deseo por su regreso son falsos, pero no su deseo de entrar en el reino de los cielos.
Claro que sí. Creen en el Señor, no para buscar la verdad y obtener vida, ni para ganar la verdad y escapar del pecado. ¿Cuál es su mayor preocupación? Que el Señor descienda para llevarlos al reino de los cielos, evitar el sufrimiento de la carne y disfrutar del reino de los cielos. Este es su verdadero propósito al creer en Dios. Bien dicho. Decidme, aparte de este, ¿qué otro motivo tienen ellos para rechazar a Dios Todopoderoso, que expresa verdades para salvar a la humanidad? Todos pueden pensar en eso. Quien ama la verdad y anhela en su corazón que Dios aparezca, ¿cómo actuará cuando escuche que el Señor ha venido? ¿No escucharán, observarán y entrarán en contacto? No lo harán. ¿Lo negarán ciegamente? ¿Lo condenarán y se opondrán? Todavía menos. Imposible. Es cierto, imposible. Porque aquel que anhela la aparición de Dios y recibe su llegada, espera que aparezca la verdadera luz, que la verdad reine en su corazón. Esperan que Dios venga a salvar a la humanidad y que les ayude a escapar del pecado para volverse santos y ganados por Dios. Amén. ¿No estáis todos de acuerdo? Claro que sí. Mas aquellos que solo esperan que el Señor descienda, pero niegan y rechazan a Dios Todopoderoso, especialmente los líderes religiosos que condenan y se oponen con furia a Dios Todopoderoso para proteger su estatus. Todos ellos desprecian y odian la verdad. Son no creyentes y anticristos expuestos por la obra de Dios de los últimos días. Después de que Dios encarnado complete su obra de salvación, estas personas caerán en el desastre que solo sucede cada 1.000.000 de años, rechinando los dientes. Entonces, la profecía del Señor que desciende con las nubes para aparecer públicamente se cumplirá. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. No habríamos sabido esto si no hubiéramos escuchado su comunicación. Su sermón es iluminador. Sí. Escuchadme bien. Echemos un vistazo a lo que dicen las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. Dios Todopoderoso dice: las personas que no aceptan la verdad, pero que esperan ciegamente la llegada de Jesús sobre nubes blancas, blasfemarán sin duda contra el Espíritu Santo. Y son la raza que será destruida. Deseáis simplemente la gracia de Jesús y solo queréis disfrutar el gozoso reino del cielo, pero nunca habéis obedecido sus palabras, ni habéis recibido la verdad expresada por Él cuando vuelva a la carne. ¿Qué ofreceréis a cambio de la realidad del regreso de Jesús sobre una nube blanca? ¿La sinceridad con la que cometéis repetidamente pecados y después los confesáis una y otra vez? ¿Qué ofreceréis en sacrificio a Jesús que vuelve sobre una nube blanca? ¿Los años de obra con los que os exaltáis a vosotros mismos? ¿Qué ofreceréis para hacer que el Jesús retornado confíe en vosotros? ¿Vuestra naturaleza arrogante que no obedece a ninguna verdad? Os digo, aquellos que creen en Dios por las señales son sin duda la categoría que sufrirá la destrucción. Los que son incapaces de aceptar las palabras de Jesús que ha vuelto a la carne son sin duda la progenie del infierno.
los descendientes del arcángel, la categoría que será sometida a la destrucción eterna. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo. Pero sigo queriendo decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando veáis a éste descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizá será un momento de gran entusiasmo para ti. Pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descendiendo del cielo es también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el final del plan de gestión de Dios y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales cuando solo esté la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán retornado delante del trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tozudos. Confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados?